Muchos padres se preguntan, ¿cómo puedo enseñar las emociones a mi hijo? Pero a la vez también otros dicen, yo creo que eso no está en mi responsabilidad, sino del docente en la institución educativa. Bueno, las emociones se vienen trabajando en diferentes áreas, tanto en el área psicológica, algunas instituciones asumen esta responsabilidad y trabajan esta inteligencia emocional en sus chicos, pero hay otros papitos que dicen, no, realmente creo que yo debo asumir esto y debo instruirle a mi hijo. Pues esa sería la mejor opción. Pero también se preguntan, pero si yo no tengo unas bases de ser psicólogo, ¿cómo voy a explicar? No sé cómo realmente abordar. Este video nos va a enseñar cómo debemos hacer el trabajo con nuestros chicos desde cortas edades. Podemos aplicarlo también en la adolescencia y, ¿por qué no? Al ser jóvenes y adultos, también podemos aprender a gestionar las mismas. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder llegar a ser adultos equilibrados, en donde podamos ser empáticos y resilientes. Así que aprendamos juntos. Les he preparado unas diapositivas, las cuales nos va a facilitar esta explicación. Enseñemos fácilmente las emociones a nuestros hijos. Muy bien. Primerito, aprendamos a reconocer nuestras propias emociones. Vamos a partir desde nosotros como papás, ya que somos el modelo, el espejo que nuestros hijos van a seguir. Entonces, yo me voy a hacer la pregunta, ¿yo puedo reconocer mis emociones? ¿Acaso me doy cuenta cuando realmente me pasa algo? Y algunos dirán, sí, yo sé cuando estoy enojado, yo sé cuando estoy triste, yo sé cuando me enfado. Pero otros podrán decir, no, yo realmente no me percato. A mí me dicen cómo me ven y ahí recién me doy cuenta. Entonces, primero nosotros tenemos que instruirnos y saber diferenciar las emociones que son de dos tipos, primarias y secundarias. Dentro de las primarias están las más facilitas, las que todos creo que las vivimos a diario, como es el de saber reconocer cuando estamos alegres, tristes, enfadados, con miedo, con sorpresa, cuando tenemos asco, cuando sentimos confianza e interés. Pero también están las secundarias, en donde nosotros sabemos cuando tenemos vergüenza, sentimos culpa, bochorno, satisfacción, desprecio, entusiasmo, complacencia, orgullo y placer. Pues muy bien, estas emociones que les he indicado son las que toda persona debe saber manejar y diferenciar. Entonces, yo primero identifico esas emociones en mi persona para yo poder enseñar a mi hijo. Pero me dirán, uy, ¿y ahora cómo hago? Pues podemos hacer una actividad muy práctica. Un poquito jugar frente al espejo, ¿no? En donde, ¿qué carita tengo yo cuando estoy feliz? ¿Qué cara pongo cuando estoy triste y enojado? Y si dice, no, realmente eso como que no va conmigo, ya soy grande, podemos usar una app que les recomendaba en el anterior video, que se llama el emociómetro, en donde se descarga en su celular y simplemente cuando uno se siente un poco extraño y no sabemos diferenciar realmente qué emoción estoy sintiendo, coloco la pantalla del celular en mi delante y ahí enseguida le marca qué emoción usted está denotando con su gesticulación facial. Ahora, muy bien, hacemos a nuestros hijos. Debemos enseñarles a ser observadores, que hay una gran diferencia a saber solamente mirar. Cuando yo miro, simplemente veo las cosas pasar sin mayor detalle. Pero cuando les enseñamos a observar, ellos tienen que mirar específicamente ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a trabajar primero observando a nuestros familiares que viven en la casa. Están papá, mamá, hermanos y posiblemente pueden estar compartiendo con los abuelitos. Segundo, vamos a enseñarle a observarse a sí mismo, como les decía, con una app frente al espejo, pero que él se observe
cómo cambia su cuerpo, cómo expresa su cuerpo los cambios emocionales que está viviendo, para luego, como terceros, observar a los demás, es decir, todos aquellos que están fuera de la casa, como pueden ser los vecinos, por dar un ejemplo. Ahora, vamos a ponernos en acción. Muy bien, tenemos papás que aprenden a analizar sus emociones, tenemos a nuestros hijos que le estamos enseñando a observar las emociones y ahora nos toca tomar la batuta nosotros como papás. Primerito, vamos a quitarnos la vergüenza frente a nuestros hijos, porque vamos a usar nuestras facciones y nuestro tono de voz, el cual va a ser un poco más exagerado cuando aprovechemos cierta situación que se dio en casa para indicarle el nombre de la emoción. Por ejemplo, mi hijo acaba de encontrarse un chocolate en su velador y ni siquiera se había acordado. Entonces, eso va a ocasionarle una sorpresa. Entonces, yo me voy a acercar a mi hijo y le voy a decir, ¡wow! ¿Qué encontraste? Un chocolate. ¡Qué rico! Si yo hago este tipo de expresiones, primero, capto la atención de mi hijo y segundo, le estoy demostrando que esa emoción se llama sorpresa. Pero si en cambio yo le veo a mi hijo que se cayó, se golpeó la rodilla y está queriendo llorar, entonces ¿yo qué voy a hacer? Oh, hijito, eso duele mucho. Sí, realmente, yo te entiendo. Eso te causó dolor y te puede dar mucha tristeza. Cambio mi tono de voz, agacho mi cabeza y mi expresión corporal también se acompaña. Entonces, nosotros tenemos que jugar con la cara, movimiento de nuestros brazos, cambio de posición corporal y el tono de voz que va a subir o bajar. Es muy diferente cuando yo hago un reclamo. Por ejemplo, si yo digo, oye, pórtate bien, hazme caso. A decirlo así, oye, pórtate bien pues, hazme caso. El tono de voz determina el tipo de emoción que yo estoy viviendo y la reacción de lo que me está provocando. Entonces, tenemos que saber usar estos, estos detalles que no son muy difíciles. No nos olvidemos, decir la emoción en el momento apropiado. Muy bien, esto es un trabajo en equipo. Mamá no se queda sola, ya que la responsabilidad no está en que solo la mamá tenga que trabajar con sus hijos en esto. Tenemos que involucrar a papá, a los hermanos, o como les decía, si vive alguien más en casa, pues todos vamos a hacerlo, con la finalidad de que los resultados se den de una manera más pronta. Caso contrario, nos llevaría mucho más tiempo y resulta que a futuro nuestros hijos solo se van a comunicar con la mamá, porque ella le dio la confianza y crearon un vínculo emocional solo con ella, cuando la realidad es que este vínculo tiene que darse con todos los miembros de la familia. Muy bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Fácil. Vamos a aprovechar las situaciones diarias. Es decir, que si yo veo que mi hijo tiene miedo en la noche, lo haré en ese momento. Si mi hijo tiene sorpresa porque vio unos preciosos insectos, pues lo haré ese rato. Si yo veo que está totalmente relajado, aprovecharé que está en la playa. O si le veo que está entre molesto porque le mandé a barrer, pues ahí también lo haré. Si ven que alguien de la casa está con mucha ira y coraje, pues excelente, ahí le explico. Pero si todos estamos en la casa felices bailando, pues también les digo que eso es felicidad. O cuando vemos que hay un gran abrazo entre los miembros de la familia, también voy a aprovecharlo. O si todos estamos jugando, o hasta en la simple actividad de realizar los deberes y tareas. Bueno, ¿en qué orden lo vamos a hacer? Primerito, vamos a usar las cosas prácticas, como les decía, en el día a día, gesticulando
y diciendo el nombre de las emociones. Segundo, enseñándole a nuestro hijo a observar. Para ello vamos a usar materiales visuales como auditivos que sean súper bonitos, entretenidos y con un mensaje emocional. Luego vamos a hacerlo manualmente, es decir, usando láminas de trabajo con diferentes tópicos en donde podemos usar colores, pinturas, marcadores. Para finalizar, reconociendo tanto en sí mismo nuestro hijo y en las demás personas y en imágenes. Muy bien, todo se aprende haciendo. Como les decía, vamos a iniciar jugando. Podemos usar las app que les recomendé en el video anterior. Podemos hacer juego de roles, así que nos vamos a disfrazar y todos vamos a tomar un papel en donde vamos a vivir diferentes emociones, como de tristeza, alegría, enojo, enfado, sorpresa, desánimo, la que queramos hacer. Podemos ocupar las manos de nuestros hijos con plastilina, con masa, en donde podemos crear escenas y podemos crear historias. Luego de que juguemos, vamos a observar, como les decía, hermosos videos o cuentos con mensajes positivos y negativos que les lleve a los chicos a vivir lo que están escuchando. Y además, podemos nosotros crear con ellos historias en donde yo cuento una parte y mi hijo cuenta la otra. O si mi hijo no quiere hacerlo, pues yo le voy a relatar una historia inventada en donde va a tener diferentes desenlaces o en donde yo dejo un desenlace todavía incompleto. Le digo, ¿cómo te gustaría que finalice? Y comenzamos a sacar esa creatividad y esa parte emocional interna de nuestro hijo. Para luego comenzar a dibujar estados de ánimo o vivencias luego de lo que escuchamos, o podemos también pintar láminas hermosas que hay de habilidades sociales. Una vez que estamos haciendo todo este proceso, vamos a llegar a que él reconozca qué realmente está sintiendo. Muy bien, si hacemos todo, ponemos el empeño, el ñeque, considerando que de nosotros depende esa estabilidad emocional de nuestro hijo, pues vamos a hacerlo y lograrlo, que a futuro tenga un potencial social, haya desarrollado una inteligencia emocional, que como les decía en el inicio, van a ser adultos empáticos. ¿Qué significa empático? Es decir, que a posterior él va a poderse poner en el lugar de la otra persona y realmente llegar a sentir que está viviendo la otra persona y decirle, te veo triste, te puedo apoyar. Esa es la meta. No solamente debería ser la meta de nosotros formando a nuestros hijos ahora de pequeños, sino también ser nuestra meta como adultos. Muchos de nosotros no recibimos este tipo de explicación, simplemente la vida hizo que vayamos reconociendo las emociones, pero todavía no es tarde, porque de esta manera aprendemos en conjunto con nuestros hijos. Muy bien, es un trabajo fácil, divertido, simplemente se necesita nuestra paciencia, estar ojo y aprovechar los momentos apropiados, no olvidarnos los nombres de las emociones para lograr la felicidad en nuestros hijos. ¿Por qué les digo la felicidad? Porque si una persona sabe manejarse emocionalmente de una forma correcta, podemos nosotros encajar socialmente en cualquier sitio. Así que emprendamos este aprendizaje juntos. Muchas gracias.